Muy interesante, es Ediciones Las Américas. Por si acaso, si de alguien es, aquí está, ¿no? Estaba en mi oficina, alguien la dejó porque está en español, de repente, así que, ok. Resulta que tengo mi sobrino que se llama Ronald y me acompañó a un evento en la predicación y mientras que estábamos allí, estuvimos entre las 6 de la tarde y las 9 de la noche, 9:30, cuando de pronto salimos y su carro ya no estaba, ¿no? Pero yo había tenido una reunión con él hace unos días anteriores y, y cuando estaba conversando con él, vinieron sentimientos encontrados porque él es como un hermanito menor para mí. Yo creo que tenía 11 años, 12 cuando él nació y así, no, creo un poco más. Entonces, pues una persona que yo quiero mucho, ¿no? Pero me dijo algo que me dejó un poco frustrado. Mi tema era sobre la familia. Y luego me dice, es que tío, me dice eh, ¿yo para qué quiero una familia? Es un muchacho bien parecido, guapo, con muchos talentos. Hubiera sido un buen predicador, creo yo. Tiene mucha palabra para predicar. Pero pues siempre tratando de estar a un lado. Nunca fue protagonista de su historia. Y cuando me dijo esto, yo entendí los por qué, ¿verdad? Mi hermana se fue, muchos años se fue a Italia, muchos años se fue a Italia. Y su papá se quedó con ellos. Y bueno, eh, no digo que no eran buenas personas, muy buenas personas, pero no estaban tan compenetrados con la idea de ser familia en sí, ¿no? Hubieron muchos desaciertos entre ellos. Entonces, mi sobrino creció con esto de que, ¿para qué voy a tener familia? ¿Para qué voy a traer a niños al mundo cuando de pronto no sé cómo expresarles el amor? Y es interesante porque este muchacho realmente es profesor de niños especiales. Le encanta enseñar música a niños con problemas especiales. Pero es interesante porque después le robaron el carro. Yo he tratado de comunicarme con él 2, 3 veces y hasta ahora no puedo comunicarme. Deben estar pasando su momento de crisis. Pero ahora que estaba mirando los pasitos que están allí, me acuerdo de otra persona a quien quiero mucho. Es un chiquito, así, se llama Elías, es el segundo de mis nietos. Y a él se rompió, Angélica, ¿qué es la palabra correcta? Se le fracturó una pequeña, yo le diría fisura, porque a la hora que le sacaron, ¿no? Le sacaron la radiografía, en una parte de su piernita se nota como un pelito, así, ¿no? En el hueso. Y lo enyesaron. Y estaba todo el mes que hemos estado fuera, él ha estado con su yeso. Chiquito, pues, no le gusta caminar, correr, etcétera, etcétera. El doctor dijo, ya le quitaron el yeso y el doctor dijo que se ha recuperado un 85%. Inmediatamente vino a mi mente, ¿por qué no el 100%? Luego notamos que, bueno, recién me he quitado el yeso, entonces cuando él camina así, ¿no? Da risa su caminar, pero en un sentido, mi esposa se puso atenta, maestra, ¿no? Se puso atenta diciendo, oh, esto no puede ser. Así que le enseñó a mi hija, agarró una cinta eh, que se pega, tie tape, ¿no? Entonces lo agarra, lo pone en la casa de una manera recta y le dice al niño, le dice, camina, trata de caminar en la línea. Y para que su piecito, su pierna, ¿no? Se pueda amoldar a la línea, ¿me entiende usted? ¿No? Y el resto de mis nietos comenzaron a jugar, ellos comenzaron a pasar. Y él podía con mucho esfuerzo, ¿no? Y agarraba así, pum, se iba por un lado y pum, para otro, pum.
Ok, entonces le va a costar. Le va a costar. Claro, la esperanza es que es un niño y que posiblemente esperamos que el incidente o el accidente que tuvo no le pase factura dentro de algunos años, ¿no? Como cuando André, cuando estaba presentándose a los Marines, le dijeron que como él se cayó y tuvo una pequeña fractura también en la mano, tuvo que hacer varias cosas como para que le puedan pasar que él estaba bien. Ahora, ¿a dónde voy? Es que lo que pasa es que en nuestra vida muchas veces van a ocurrir ciertas cosas que provocan un imbalance. Y de pronto nos acostumbramos a caminar como podemos, como podemos. Y creemos que esa es la manera. Y de pronto cuando alguien o algo nos dice que no, esa no es la manera, que deberías hacerlo de esta manera, porque eso es la manera correcta, uno se frustra, se resiente, se molesta y dice, pero si yo estoy acostumbrado a hacer las cosas porque siempre me funcionaron. No, nunca te funcionaron. Lo que pasa es que nunca habías entendido antes cuál era el correcto significado de lo que Dios estaba tratando de hacer contigo en el momento que te empieza a instruir. Cuando yo una vez al año intento tocar este tema de la familia, dentro de los conceptos de la homilética. Homilética es el arte de la predicación. Los pastores tenemos una serie de ranking, ¿no? De decir, ok, vas a predicar de doctrina, vas a predicar de devocional, vas a predicar dar aliento, etcétera, etcétera, ¿no? Y hay mucho que predicar de la vida ética moral. Y la vida ética moral es todo eso que tiene que ver con la ética, todo eso que tiene que ver con las buenas costumbres, todo eso que tiene que ver con, con, con educarte o educarte. ¿Me entiendes tú? El éxito de una buena persona para la sociedad radica en la enseñanza que los padres tienen dentro de la casa. ¿Me comprendes tú? Cuando nosotros, Parobe, llegamos a un grupo pequeño como el que tenemos nosotros acá, nosotros somos el reflejo de lo que nos han enseñado. Hace un momento sonreí porque algo que me parece maravilloso en ustedes, el respeto que le tienen cuando cantamos, inmediatamente se ponen de pie. ¿Verdad? Ustedes lo aprendieron solos, porque existe tal vez ese deseo de poder adorar al Señor. Dentro de la casa, los padres nos dedicamos a enseñar. El problema es que muchas veces lo que enseñamos no tiene mucha relación con el medio en el cual la familia se desenvuelve. Porque ser anormal es venir a una iglesia los días domingos. Ser anormal es dar parte de su dinero que ganó durante la semana con el sudor de su frente, darlo a la obra de Dios. Porque lo normal es buscar confort. Lo normal es buscar satisfacción. Lo normal es tratar de ganar más y trabajar menos. Lo normal es tomarse unas cuantas chelas, cerveza o algo por el estilo y tratar de tener una vida disipada delante de los demás y no preocuparse por el qué dirán. Aunque lo normal en esta sociedad es el chisme. El chisme tiene la razón. El chisme le gana a cualquier cosa. Entonces, cuando hablamos de familia dentro del punto de vista de la Biblia, siempre estamos pensando que de pronto algo nos va a decir Dios que no va a estar muy de acuerdo a lo que nosotros creemos. Por eso les voy a invitar a que lea conmigo 2 de Timoteo capítulo 3, versículos 1 al 9, donde dice, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos,
sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. ¿Qué dice ahí? ¿A estos qué? Aparece el nombre de mujer, ¿no? Evita, no. Dice, a estos, evita. Ok, ahora, voy a quedarme aquí. La Biblia nos presenta las características que estamos mirando en este momento a nuestro alrededor. La sociedad entera sufre de este problema. Ahora, la gente de mi generación, yo creo que no todos ustedes están, tal vez, hermanos santos. El hermano santo está un poquito, mucho más adelante que yo. Pero yo creo que él me puede entender cuando de pronto los padres tenían cierto rigor. Cuando yo estaba en Perú, me enteré de algo que no lo sabía. No lo sabía. Y me fue sorpresa. Me quedé con mi hermana. Tengo una hermana mayor que tiene casi 80 años. Ella tiene 78, dice, pero yo creo que tiene más. Entonces, y mi hermana estaba encantada. Y cuando yo nací, claro, era bonito, chiquito, ¿no? Era bonito. Ya empiezas hoy. Era bonito, pues, así dice mi hermana. Bueno, entonces, y mi hermana me crió prácticamente cuando recién nacido, por mucho tiempo. Mi hermana tenía 16 años. Así que había nacido un muñequito para ella, ¿no? Entonces, y mi hermana estaba encargada de mí por varias razones en ese momento. Mi mamá estaba en el hospital. Así que tenerme a mí, para mi hermana era como tener su hijo, hermano, ¿no? Entonces mi hermana me trataba de alimentar y yo aprovechaba, pues, ¿no? Y un buen tiempo ahí con mi hermana, pero en una de esas llegó el momento sentimental, ¿no? Porque estábamos en la casa que estaba vacía, casa de mis padres, donde miraba, donde yo y me imaginaba mis hermanos caminando, mi papá hablando, mi mamá, las comidas, las fiestas que había ahí, todos sanamente, según yo, cuando tenía 6 años miraba eso, ¿no? Pero buena gente. Y mi hermana me dice que, ¿sabes, hermanito? Me dice, me doy cuenta cómo tú abrazas a tus hijos, cómo tú quieres a tus hijos, cómo tú compartes con tus hijos. Yo te veo, me dice. Mi hijo me pone los videos que siempre pasamos de familia, me dice. Estoy tan contenta contigo porque mi papá nunca nos abrazó. Yo pensaba que era conmigo. Siempre les he dicho. Mucho tiempo, a mí no me gusta hablar mucho sobre mi familia en relación a mi papá, porque yo no tengo un recuerdo en el cual mi papá me llevó al estadio, me llevó al cinema, salí a comer con mi papá. No. Lo único que recuerdo de mi papá es que una vez se puso tan mal que lloró porque yo me estaba muriendo porque tenía una fiebre de 40 y algo por el estilo. Pero nada más me acuerdo de eso. Y mi hermana me dice que mi papá nunca le abrazó. Y me da la razón. Me dice, los hombres de aquel entonces, recuerde que mi papá era un negro alto, campesino, que trabajaba en el campo de Lima. O sea, Lima tiene su campo también. ¿Ok? Mi papá se levantaba a las 3 de la mañana y regresaba a las 6 de la tarde. En ese entonces ya trabajaba en una empresa, creo. Entonces dice que los hombres de ese momento tenían como una enseñanza, que no podían dar muestras de cariños a sus hijos. Porque si lo hacían, la sociedad pensaba que ellos habían perdido su hombría. Ojo, yo estoy pensando, mi papá en este momento tendría 104 años, más o menos. 104 años. Pero yo no sé si a usted le tocó un papá así.
Pero ahora, y entonces cuando yo escuché eso de mi hermana, dije, wow, tiene sentido. Ahora tiene sentido porque mi papá no demostraba muestra de cariño. Ahora, ¿qué tiene que ver eso con mi sobrino cuando les hablé de mi sobrino? Resulta que mi sobrino Ronald tiene una experiencia diferente a la mía con mi papá. Porque cuando él nació, a los 2, 3, 4 años, él nos dice, estábamos en la mesa y nos dice, tío, mamá, pero conmigo es diferente. Porque yo recuerdo a mi abuelo que me levantaba en sus hombros, me cargaba y jugaba conmigo. Y la figura que él tiene de mi papá es una figura así como el máster, ¿no? O sea, mi abuelo es lo máximo para mi sobrino, su abuelo, o sea, mi papá, es lo máximo. Porque era la persona que lo levantaba y jugaba con él. Y mi hermana y yo nos miramos y dijimos, ¿por qué no hizo eso con nosotros? Es que la gente cambia, ¿no? ¿O no? ¿Usted no cree que la gente tiene derecho a cambiar? Claro que sí. Ahora, pero lo que hemos visto, lo que hemos visto que sucede en esta sociedad es algo horrible. Porque resulta que ahora, por más que tú has enseñado, por más que tú has educado, por más que tú has puesto todo tu empeño en querer formar una buena familia, un mejor hijo, ahora resulta que si no es él, las personas que están alrededor están contaminadas. Si no es él o él, las personas que están a su alrededor están contaminadas. Y no necesito decir de qué, porque cuando miras el versículo 2, después de decir vendrán tipos peligrosos, da una lista de efectos, de acciones, de características de los hombres de este tiempo. De los hombres de este tiempo. Yo soy papá. El otro día, ¿saben que soy papá, no? es que soy abuelo, ¿no? Pero todavía tengo ese sentir de papá. El otro día le decía a las niñas, bueno, ya son señoritas, ¿no es cierto? Joana, Amy. Estaba conversando un ratito con ellas, les decía, me encantaría que se vayan al Perú por un mes. Puedo hablar con mi cuñado Salvador y me encantaría que ustedes miren la escuela, miren los jóvenes que salen de la escuela. Muchos de ellos tienen oportunidad de ir a Rusia. Tengo algunas personas que sé que van a ir a Rusia, van a ir becados, otros van a Alemania. Es una escuela sumergida en el inglés, es una escuela que tiene rangos norteamericanos porque la mayoría de profesores que enseña ahí son norteamericanos. Y la iglesia obviamente está situada en una zona bastante privilegiada de Lima. Pero me encantaría que las niñas que tenemos acá miren algo más de lo que está adelante de su nariz. ¿Entiende usted? A mí me encantaría, ¿no? Tu hija, me encantaría. Porque necesitan ver algo más allá, ¿me entiendes tú? ¿No? Necesitan ver algo más allá que pueda, no estoy diciendo que la gente de acá es mala. Lo que estoy tratando de decir es que necesitan expandir su visión, pero nos vamos a encontrar con estas características. ¿Cuál es el asunto? El asunto es que en este tiempo hay una comisión, usted entiende que es una comisión, es un mandato, ¿no es cierto?, por las fuerzas enemigas de Dios. El primer punto es desaparecer la familia. Ahora, cada uno de nosotros que estamos acá, estamos envueltos en una familia. No me diga que no tiene familia. Todos tenemos familia. Todos estamos envueltos en una familia. Entonces, el primer punto es destruir la familia. Porque si se destruye la familia, se destruye la iglesia. Se destruye la iglesia. Las familias debieran de ser pequeñas iglesias de Dios, ¿verdad? La segunda cosa es destruir el matrimonio. La tercera cosa es confundirnos en nuestro género. Y la cuarta cosa es, se va a comenzar a envenenar a los niños que son los consumidores del futuro. No tengo que hablar mucho en cuanto a esto, pero usted sabe que la mayor parte de drogas que contribuyen al cambio hormonal de sexo, ¿no?, de los chicos que quieren ser chicas y las chicas que quieren ser chicos, la gran parte de drogas
que se venden por las farmacéuticas son carísimas, son tremendas. Y estos chicos son los consumidores del futuro. Por eso que la mayor parte de viejos se nos inoculó de alguna manera para morir rápido. Y que esta generación pase y que los consumidores puedan estar al tiempo, ¿me entiende usted? Así que no se sorprenda cuando alguno de nosotros muere joven a causa de la vacuna del COVID, porque esto era una cosa predicha, ¿me entiende usted? Sin embargo, usted y yo sabemos que el único que tiene control sobre la vida, ¿quién es? Dios. Así que tenemos que tener nuestra confianza porque el tiempo que venga será el tiempo de Dios. Y tenemos que estar tremendamente entendidos en esto. 1 Corintios capítulo 14, versículo 20 dice, ¿pusiste el tiempo, hijo? Ponlo, por favor. Dice, hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Cuando uno camina cojeando en la vida y se acostumbra a cojear en la vida, uno cree que de alguna manera esa es la manera correcta de pensar. Y en algunos de los devocionales les ayudé a entender que existen dos tipos de mundos. Mi mundo mental y mi mundo real. Ahora, escúcheme bien. Para muchos de nosotros, mi mundo real es el que me dice, no puedes. Es el que me dice, estás gastado. Es el que me dice, estás viejo. Es el que me dice, tu vida no tiene solución. Pero no, ese no es el mundo real. Ese es el mundo mental. Porque nosotros estamos encapsulados en una forma de pensamiento negativa, porque así se nos está haciendo, de tal manera que la esperanza muere en el intento. ¿Me entiende usted? Por eso es que muchos de nosotros empezamos algo y nunca terminamos. Por eso es que muchos de nosotros tenemos la idea, pero solamente nos quedamos con la idea. Y no nos atrevemos a dar un paso más por dos razones. La primera, tenemos miedo, y la segunda, estamos sumamente confortables con lo que tenemos. Y aunque a usted le parezca que este pedacito de paraíso que se llama Quincy, donde hay comida, donde hay sol, donde hay tantas cosas, donde la pandemia no mató a gente. ¿Usted conoce más de 100 personas murieron acá en Quincy sobre el COVID? No. ¿Cuántos murieron? Uno. Y murió en UNH todavía. Uno. Entonces, este es un paraíso de verdad. ¿Quién no quisiera vivir acá? Pero dése cuenta a nuestro alrededor. Las personas, y espero que usted no caiga en esto, son conformistas. Las personas no quieren aprender a leer, no quieren regularizar su sistema de conocimientos, no les interesa la superación. Porque hay trabajo, hay un poquito de dinero y pueden ser confortables. Y esto, aunque le parezca mentira, es una trampa del diablo para que usted muera siendo lo que sencillamente el diablo quiere que sea. Nada. Sin impacto. Si la Biblia dice que yo soy la luz del mundo y esta luz no tiene un reflejo en de los demás, entonces soy un espejo roto. Porque mi vida es una vida de cojera continua. Y cuando me invitan a caminar derecho, no puedo caminar derecho. Entonces, de alguna manera me desespero y digo, no. Y empiezo a renegar sobre mi cristianismo. Empiezo a renegar por el tipo de persona que soy. ¿Y sabe cómo termino diciendo? No, yo no soy un buen cristiano, yo no puedo comprometerme, yo no. Y empiezo a llorar sobre mi vida cristiana. Cuando el mundo real es un mundo de oportunidades. El mundo real es el mundo que dice poner la mira a las cosas de arriba. Ese es el mundo real.
Es el mundo real en donde nosotros tenemos tremendas oportunidades, infinitas oportunidades. Cuando se nos presenta una dificultad, nosotros podemos resolverla de la mano de Dios. Cuando se nos presenta un problema, nosotros podemos resolverlo de la mano de Dios. Cuando se nos presenta un conflicto, que es algo que no tiene solución, Dios puede solucionarlo por nosotros. Pero nosotros no queremos entender eso, porque vivimos en un mundo mental, cuando debiéramos de vivir en un mundo real. Porque ese es el mundo al cual Dios nos ha invitado para que seamos participantes de su reino. ¿Me entiende usted? ¿Qué cosa dice? Buscad primero el reino de Dios. Y todo lo demás será, ¿qué cosa? Será añadido. Para los padres, para los que tenemos hijos o hijas, ¿qué será añadido? Bueno, posiblemente para mi familia fue añadido Ryan, el esposo de mi hija. Para mi familia fue añadida Leiden, la esposa de mi hijo. Para mi familia fue añadida a Taylor, la esposa de mi otro hijo. ¿Me entiende usted? Busca primero el reino de Dios y todo lo demás será, ¿qué dice? Añadido. Pastor, ¿qué cosa quiere decir eso? ¿Que si no busco el reino de Dios, Dios no le va a dar un buen marido o esposa a mi hijo? Sí. Sí. Puede ser que sí le salga a uno de casualidad o algo bueno, ¿no? Pero así como va el tiempo, te aseguro que lo que viene tiene su fallita. ¿Me entiende usted? Ahora, ¿cuál es el gran problema? Y quiero ser rápido en esto, pero conciso. Lea conmigo Romanos 1:28, ¿qué dice? Y como ellos, vamos lento, dice, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. ¿Qué es reprobar? Reprobar es, voy a prepararme para un examen, pero no me importa si salgo bien o no. Si es un examen de grado, tengo que hacerlo, pero voy a leer, ¿no? Perfecto, entonces cuando tú vas, necesitas 80 puntos para aprobar. Das el test y tienes 79. Pregunta, ¿aprobaste o reprobaste? Eso se llama reprobar. Pero, ¿sabes? Es por un puntito, por un puntito, por un puntito. Sí, por un puntito, pero reprobaste. Y dice, cuando se refiere como ellos, en el contexto está hablando de este tipo de gente que hablé en Timoteo. Este tipo de personas que viven en la sociedad. Amigos de tus hijos, amigos tuyos, familias, amigos tuyos, amigas tuyas, parientes. Ellos, esos son los ellos, que no quieren tener en cuenta a Dios. ¿Me entiendes tú? Ahora, ¿qué pasa con ellos? Quiero darte el siguiente slide. Por favor, Chris, ayúdame. Esto es una ruta del desarrollo de la reprobación. ¿Cómo es que un ser humano puede reprobar? Otra vez, cuando hablamos del mundo mental. Pastor, el mundo mental, ¿qué tiene que ver con mi autenticidad? Bueno, yo quiero ser un buen cristiano, pero en el fondo hay algo que me dice que no puedo serlo, por lo tanto soy un mediocre. Entonces, primero que nada, todo empieza por la curiosidad. Y les voy a decir que la mayor parte de nuestros hijos, si no nosotros, hombres maduros, viejos, se meten al problema de la curiosidad. Porque todo empieza por la curiosidad. Hay un dicho en mi país que dice, la curiosidad mató al... también era suyo. Creo que era el mismo gato. No, era el mismo gato. La curiosidad mató al gato. Y todo empieza por la curiosidad. Hay que experimentar. Hay que ver cómo es esto. ¿Okay? La otra cosa empieza
porque se desprende el despertar de la conciencia. No es que ahora tengo curiosidad y ahora mi conciencia se despierta. ¿Me entiende usted? Oye, a mí aquí está el cristal. Me han dicho que esta droga es así. Ay, pero hay que ver cómo sabe. Consecuencias, ya sabe usted lo que le espera, ¿verdad? Luego viene el enfoque sensual. Dese cuenta que todo lo que nos rodea tiene un enfoque sensual. ¿Ok? Ahora, yo no soy de esos que dicen, ¡ay, horrible! ¡Ah, pecado! Cuidado, no sea exagerado. Pero dese cuenta que todo tiene un enfoque sensual. Todo lo que usted ve, las propagandas, los anuncios, etcétera, etcétera, todo está embebido de sensualidad. Antes solamente se atacaba al sexo femenino. Ahora todo está envuelto. Ahora todo está envuelto, ¿no? Luego, también lo que viene es la inyección para que la gente dude de las Escrituras. Hijos nuestros pueden haber sido enseñados en la Biblia, pero de pronto se les ocasiona una interrogante y este niñito que era bonito, que iba a la escuela dominical, que recitaba versículos de memoria, ahora duda de Dios. Luego, despiertan a la culpabilidad. La persona que tiene conciencia culpable no te mira de frente, te mira así. ¿Por qué? Porque saben que lo que está haciendo está mal. Porque saben lo que está haciendo está contra Dios. Luego viene la respuesta a la culpabilidad que se llama rebeldía. Yo soy como quiero, hago lo que quiero y por lo tanto me voy. Sea el hombre se divorcia o la mujer, porque encontraron con una nueva oportunidad, una nueva aventura, o sea que los hijos, ¿no? Los hijos de pronto, ¿no? Los hijos están trabajando, entonces los hijos deben pagar su celular, ¿verdad? ¿No? Ni modo, ¿no? Estás trabajando y los hijos están en la casa, pues si estás ganando tienes que pagar tus cosas, así aprende, ¿no? Ay, pero no vas a pagar lo mío. Pues si quieres pagar lo tuyo, acá los chicos se van a los 18 años. 18 años están saliendo de la casa, ¿verdad? Y algunos padres siguen pagando el celular de los hijos hasta la gasolina. Está loco. Si tú haces eso, estás engañando a tus hijos. No eres un buen padre. No eres un buen padre. Entonces tienen una respuesta a la idea de culpabilidad. Yo hago lo que quiero, cuando quiero, porque quiero. Y ahora proceden a un arrepentimiento, pero es incompleto, ¿no? Y por eso habemos cristianos mediocres en las iglesias, porque nos hemos arrepentido parcialmente por algo que nos aprendemos de memoria un versículo que dice, Dios te perdonó, y ando con la frente y diciendo, Dios me perdonó, pero en el fondo sabes que tú no fuiste sincero con Dios. Por eso en la iglesia vemos muchos reprobados. Luego por allí intentamos tener una compensación religiosa. Y es la mayoría de la gente que busca a Dios, que no estoy diciendo que está mal buscar a Dios, pero busca a Dios a su manera. Busca a Dios a la hora que quiere, cuando quiere. Y ese es el motivo de las ausencias. ¿Por qué? Porque pues, a menos que me pase algo, me tiro, me ruego, me arrodillo, lloro, ¿no? Para que Dios me haga caso. ¿Por qué te va a hacer caso? ¿Tiene que hacerte caso? ¿Debe hacerte caso? No, pero se me arrepiento. No, tu arrepentimiento no vale. Estás peor que el ladrón en la cruz. Las cosas no funcionan con Dios así. A Dios nosotros no podemos verlo como tonto, porque no es tonto. Entonces, por allí viene la frustración por las pasiones, porque estoy metido en una coraza religiosa o algo por el estilo que me dice que tengo principios, pero por otro lado empiezo a hacer lo que no quiero hacer. Y busco una compensación religiosa. Por allí
me frustro por las pasiones que tengo y empiezo otra vez a querer reexaminar las escrituras, a ver si alguna de esas tiene algo para mí. Hasta que de pronto empiezo a justificar la inmoralidad. Y todavía argumento. ¿No es eso lo que está sucediendo hoy en día? ¿No es, usted, ¿no es eso lo que sucede hoy en día con personas que hablan acerca del aborto, que hablan acerca del homosexualismo? ¿No es eso lo que sucede? Entonces, necesitamos entender los tiempos y las sazones de los tiempos. Hay una crisis de identidad. Hay nuevas leyes en el mundo, pero hay una depravación moral del hombre. ¿Qué debemos hacer? ¿Qué debemos hacer? Ok, primero que nada, Proverbios 8:13 dice, el temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco. Entonces, ¿qué debemos hacer? Aprende a odiar el mal. No quiere decir que odies a la persona. A cualquier persona delante nuestro le debemos amor. ¿Me entiende usted? Cualquier persona le debemos amor. ¿Por qué? Porque Cristo, como nuestro ejemplo, dio su vida por él. ¿Me entiende usted? Entonces le debemos amor, pero tenemos que aprender a odiar el mal. O sea, odiamos aquello que lo ha maltratado, que lo ha envuelto. Números capítulo 32, versículos 23 dice, mas si así no lo haces, he aquí habréis pecado ante Jehová, y sabed que vuestro pecado os alcanzará. Hermanos míos, a veces cuando nosotros encontramos problemas de pareja, ¿no? O sea, el domingo pasado hablamos sobre roles, matrimonio, esposa, esposo. Habíamos dicho que los esposos gobiernan, las esposas, las mujeres edifican. Y según Efesios capítulo 6, los hijos obedecen. Esa es la estructura de la familia. Esposos gobiernan, esposas edifican, hijos obedecen. Eso es todo lo que hay que saber en cuanto al hogar. Si tú entiendes estos principios, el gobierno no va a ser un gobierno autoritario, sino va a ser un gobierno de amor. Y como respuesta, la esposa va a edificar en el amor que el esposo le provee. Pero como consecuencia, ambos padres van a ser sacerdotes de la casa y van a limpiar su casa de toda inmundicia que hay adentro de la casa. Inmundicia quiere decir celulares cargados de pornografía. Inmundicia quiere decir falsas enseñanzas. Inmundicia quiere decir todas aquellas cosas a las cuales nuestros hijos estén expuestos. Si haces eso, tu hogar va a estar fuerte. Si no haces eso, tu hogar va a estar débil. Y vas a ser como un cojito tratando de caminar derecho. Y te vas a dejar llevar por este mundo mental que te dice, no puedes. Cuando no te das cuenta que el mundo al cual perteneces, comprado por la sangre de Cristo, es el mundo real, el cual Dios te dice, buscad primeramente el reino de Dios. Ese es el mundo real para nosotros. Entonces, otra vez, ¿no? Nosotros tenemos que entender que sí o sí, el pecado nos alcanzará. Una señora me decía, pero pastor, ¿cómo puedo hacer? Mi esposo es mujeriego, tiene esto, tiene este otro, y yo todavía tengo que obedecerle. Señora, yo no he dicho que lo obedezca. Yo he dicho que se sujete. ¿Y por qué? Si este hombre está haciendo mal. Bueno, usted tiene evidencia seguramente por lo que dice, ¿no? Puedo pensar así. Pero deje y ore al Señor. Y solamente tengo que hacer eso, solamente tiene que hacer eso. Pero solamente tiene que hacer eso. ¿Y está seguro que Dios va a orar? Dios va a orar. ¿Sí? Bueno, oró y el marido se murió. Pues solamente tenía que hacer eso. Dice, es que para muchos de nosotros no es imposible. Dice, pero ¿cómo puedo cambiar a mi marido? Mire, señora, si usted quiere cambiar a su esposo, usted está completamente
fuera del concepto de Dios. Es como que un hijo quiera cambiar a sus padres, ¿me entiende usted? ¿No? O viceversa, ¿no? O viceversa. Porque también los esposos quieren cambiar a su esposa muchas veces. Entonces, si nosotros violamos la ley de Dios, siempre va a haber una relación de causa y efecto. Quiere decir, si quiebro lo que Dios me ordena, no esperes una bendición. Oh, no, pero pastor, yo trabajo, yo tengo económicamente, yo estoy bien. ¿Y tú crees que eso es una bendición? ¿Tú crees que eso es una bendición? La Biblia dice que el sol sale para todos y llueve para todos. Estás recontra confundido si crees que el hecho de tener un trabajo es una bendición. Es una bendición en sí, sí, pero tú tienes que trabajar. Necesitas trabajar. Si no trabajas, eres un parásito. Entonces, ¿qué cosa dice? ¿Qué cosa dice aquí? Hebreos 2:2 dice, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que la oyeron? Cientos de miles y millones de personas antes que nosotros han dicho que lo que creyeron era verdad. Y espero que tus generaciones, es decir, tus hijos y tus nietos, puedan decir que esto es verdad, porque lo vieron en ti. ¿Me comprendes? Entonces, y debes saber que los pecados de los padres van a afectar a los hijos. Dice Éxodo 20:5, no te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. No esperes que los hijos hagan lo que tú no haces. No esperes que los hijos vayan a la iglesia si tú no vas a la iglesia. No esperes que los hijos crean en Dios si tú no crees a Dios. No esperes que los hijos sean bendecidos si tú no le das evidencias de que eres bendecido. ¿Me entiendes tú? No esperes nada que tú no hagas en relación a Dios. No esperes nada de tus hijos que tú no hagas. Entonces, necesitas entender que si tu relación con Dios está bien, nada te va a faltar. Nada. Pastor, ¿y cómo saber que está bien? Es bien sencillo. Si tú sales mañana sin lavarte la boca, sin asearte, te vas al trabajo, todo el mundo se va a dar cuenta que estás horrible, ¿verdad? ¿O no? Cuando uno tiene una relación con Dios, se huele, se sabe, se mira. No necesitas hacer gran cosa para saber que estás hasta las patas. Mira lo que dice Salmo 23:3, dice así, Jehová mi pastor, nada me faltará. Aún en tus finanzas, aún en todo aquello que tú creas que sería imposible que Dios te dé. Cuando te ponen una nueva responsabilidad o caes en medio de eso, tienes que decir, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Me va a dar sabiduría, me va a dar tiempo, me va a dar paciencia. Yo no la tengo. Humanamente no la tengo, pero Dios sí. Y Él ha decidido compartirla conmigo. Y qué tremendo es cuando me convierto en socio de Dios. Qué tremendo es cuando me convierto en amigo de Dios. Qué maravilloso es cuando camino de la mano, aunque nadie me vea. Estoy completamente seguro. ¿Por qué? Porque hay una umbrella, hay algo, un paraguas atrás mío que me dice, ok, no voy a tener miedo. Y voy a caminar derecho como Dios quiere que camine. Y termino en esta tarde diciéndote lo siguiente. Llegó mi tiempo de abuelos, nos llegó a mi esposa y a mí nuestro tiempo de abuelos. Y cuando vienen los chiquitos a la casa, miramos todas las huellas, todo el desorden que empiezan a hacer. Y bueno, pues yo siempre he sido, mis hijos saben esto, ¿no? Me gustaban las cosas en orden y todo lo demás. Pero empecé hablándoles de mis padres, de mi papá, diciéndole que mi papá cambió. Ahora entiendo por qué mi papá cambió. Porque ahora cuando me veo con mis nietos, no digo siempre, pero de vez en cuando, llegan a mi oficina. Abuelo, ¿qué? ¿Quieres jugar conmigo?
chess, o sea, ajedrez. Tengo ganas de decirle que no. Pero por ahí me sacan y ya me voy a jugar ajedrez. ¡Abuelo! ¡Abuelo! Y claro que la abuela contribuye también. Dile al abuelo, dile al abuelo. ¿Puedes ir a volar conmigo kites, cometas? Tengo ganas de decirle que no. Y a poco rato me ven corriendo con ellos, con la cometa. Soy experto por si acaso, si alguien quiere clases. Y me he dado cuenta que este es mi tiempo para disfrutar. Me he dado cuenta que tal vez ya no puedo hacerlo con mis hijos. Y con mis hijos viví, les digo como abuelo, algunos de ustedes ya son abuelos, aunque no parecen abuelos, pero ya son abuelos. Me he dado cuenta que ese es el tiempo para desinteresarme de mis males, desinteresarme de todo aquello que me atrofia y preocuparme más bien porque necesito formar un legado. Yo también quiero que mis nietos, cuando crezcan, digan, mi abuelo jugaba conmigo, mi abuelo me hacía volar la cometa. Yo también quiero que suceda con mis nietos. ¿Usted lo quiere? Pero necesitas un cambio. No te preocupes de tus asuntos mentales. Tus asuntos mentales siempre te van a decir que eres un inexperto, que eres un reprobado. Pero Dios te va a decir que tú eres una joya preciosa para Dios, que eres la niña de sus ojos. ¿Me comprendes? ¿Has entendido? Dios te va a decir que tú eres importante. Cierra tus ojos donde estás. Padre Celestial, te agradezco mucho por darnos este tiempo, Señor, donde aprendemos a cómo no ser reprobados. Y si de alguna manera, en alguna área de nuestra vida, en alguna parte de nuestra vida nos reprobaste, Señor, ayúdanos a volver a dar el examen, Señor. Porque estamos seguros que con todas nuestras experiencias equivocadas, vamos a venir y vamos a decirte lo que realmente no queremos hacer y que quisiéramos hacer para ti. Gracias, Señor, en este día. En el nombre bendito de Jesús. Amén. Gracias, Cristian. ¿Y cortamos la transmisión? Ok. Hermanos, quiero